Muchas bendiciones para todos. Yo en estos minutos te compartiré una reflexión titulada Dios anima a su pueblo. Y en el libro de Salmos capítulo 27 encontraba esta palabra muy hermosa. Dice, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Hoy hablaremos acerca de este tema precioso, cómo Dios anima a su pueblo. Hay una historia muy hermosa donde veo a Dios dando ánimo cuando el miedo, cuando la frustración y la incertidumbre son las que ocupan el corazón del hombre. Y cuando leo la palabra en el libro de Jueces, allá en el capítulo 6, desde el versículo 12 al 18, encuentro un relato muy hermoso cuando el Señor se le aparece a Gedeón. Y el Señor le dice a Gedeón presentándosele, le dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. Hay una versión donde le dice varón esforzado y valiente. Pero cuando esas palabras de Dios son dichas para este hombre llamado Gedeón, Gedeón le replica al Señor y le dice estas palabras, si Dios está con nosotros, entonces, ¿cómo es que sucede todo esto? ¿Cómo es que estamos pasando todo esto? Porque recuérdese que los madianitas estaban intimidando a Israel y ellos escondían el alimento, lo escondían de ellos porque ellos llegaban y lo robaban. Quizás al igual que Gedeón, tú te estás preguntando, si Dios está con nosotros, entonces, ¿por qué sucede todo esto? Son preguntas que el mundo también se hace. Si Dios está con nosotros, ¿por qué entonces hay sufrimiento? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay tristeza? ¿Y por qué hay dolor en el mundo? Gedeón decía, ¿dónde están las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando ellos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Y Gedeón le dijo estas palabras al Señor. La verdad es que el Señor nos ha desamparado. El Señor nos ha entregado en manos de Madián. Esas fueron las palabras de Gedeón. Pero Dios no abandona a su pueblo. Dios no lo ha abandonado. Muchas veces el pecado los hacía caer en cautiverio. Los hacía caer en manos del enemigo. El pecado alcanza. El pecado nos alcanza muchas veces y el mundo sufre y padece por las consecuencias del pecado. Pero Dios no era culpable ante lo que estaba viviendo Israel, sino que su corazón que constantemente se apartaba de Dios y se volvía tras dioses ajenos. Y la Biblia dice que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Esa era la actitud del corazón, la conducta del hombre en aquellos días, porque el hombre había perdido la brújula de su corazón y la brújula de su caminar. Ahora era su propio corazón, ya no era Dios quien guiaba más sus vidas. Entonces, con todo esto, a pesar de todo esto, Dios intervenía a favor de ellos por su gran misericordia. Y Dios llama a Gedeón guerrero valiente, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, le decía. Varón esforzado y valiente. Para Gedeón escuchar estas palabras era algo muy extraño. Pudo él en algún momento haber dicho, ¿cómo me llamas valiente si estoy escondiéndome? ¿Cómo me llamas valiente si estoy refugiándome, escondiéndome de mis enemigos? Al igual que Gedeón, tú puedes quizás decir, ¿cómo Dios me puede llamar valiente en esta hora si yo estoy llorando? ¿Cómo me puede llamar valiente si estoy con muchos miedos, si estoy sin fuerzas? Dios le ordena a Gedeón. Le ordena a Gedeón que salga con la valentía a lo que Él le ha llamado. El Señor lo confrontó y en esos versículos de ese capítulo 6 le dice, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Mira cómo Dios estaba confrontando el corazón de Gedeón. Mira a Dios animando, pero a la vez empujando a Gedeón a que salga de aquel estado de ánimo, de un ánimo decaído. Y el Señor le dice, ¿verdad? Levántate, le dice el Señor en ese capítulo. Le dice el Señor, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de los madianitas. Dios estaba animando a Gedeón.
Cuando él estaba con miedos, con complejos, con frustraciones, Dios le dice, varón esforzado y valiente, porque en las manos de Dios no hay herramientas débiles. Todo aquello que está en las manos de Dios, Dios le ocupa para sus propósitos. Y el Señor hizo que Gedeón cobrara ánimo. Y aunque él se sentía débil, incapaz para poder hacer algo grande que Dios le estaba pidiendo, el Señor hace una declaración sobre su vida diciéndole, guerrero valiente, varón esforzado y valiente. Quizás muchas veces nos sintamos también como Gedeón, impotentes a cambiar la situación que nos aflige y donde solo el miedo abruma nuestro corazón, donde solo el miedo angustia o gobierna el corazón. Habrán cosas que nosotros podemos cambiar con nuestra fuerza, hacerlo a la orden que Dios nos indique, como Gedeón pudo hacerlo también. Pero habrán otras situaciones donde solo habrá que esperar y solo seguir el plan perfecto de Dios. Pero que esta situación no te desanime, que aquello que tú no puedes hacer y en lo que te toca esperar, que no te desanime esa situación, que no te aleje de Dios, que no te aleje de su propósito. Por eso el salmista decía las palabras que leímos al inicio en el capítulo 27 de Salmos, pon tus fuerzas en el Señor, ten valor, cobra ánimo. Quizá al igual que Gedeón, necesites esa medida de fuerza, esa porción de valentía para continuar avanzando y dejar el temor. Recuerda que hemos sido llamados para cumplir un propósito de nuestra vida, pero necesitamos el coraje, necesitamos la valentía para que nada nos detenga. Por eso es que necesitamos pasar tiempo en su presencia, llenándonos de su fortaleza. Dios está llamando a ese hombre y a esa mujer valiente que no se rinde, sino que se fortalece en Él. Pablo nos habla a través de su carta, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Algunas veces el desánimo vendrá sobre ti y procurará detenerte, obstaculizando tu caminar. Y el objetivo del enemigo es precisamente ese, detenerte, es bloquear tu camino, bloquear tu avance. ¿Cuántos en este tiempo estarán dejando de caminar con Dios? Están desanimados, probablemente sin fuerzas, probablemente están perdiendo sus esperanzas, están perdiendo su fe. La Biblia nos enseña que después que Israel pasó el desierto, se establecieron en la tierra prometida, pero aún estando ellos allí, dudaron muchas veces de que el Señor los libraría de sus enemigos que habitaban en esas ciudades y dudaron que saldrían vivos de en medio de ellos. El pueblo de Dios debía de estar consciente no solamente de los enemigos que enfrentarían, sino también de la protección de quien les acompañaba en esa travesía, de quien les iba a acompañar en esas batallas. Enfrentarían ciudades fortificadas, fortalezas, pueblos donde habitaban gigantes y ejércitos diestros para la guerra. Pero lo más valioso e importante era que Dios mismo iba con ellos y que esto marcaría la diferencia. Pero Israel no solo se enfrentaba a sus enemigos, sino que también se estaba enfrentando a su propio cansancio, a su propia fatiga, aún al desánimo mismo. Por eso el Señor desde el comienzo les hace un énfasis en que no se detengan ante la amenaza, ante la grandeza y el poder del enemigo, sino que deberían de perseverar y confiar en la grandeza y en el poder de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que cada uno de nosotros aprendamos a confiar en la grandeza y en el poder de Dios. Israel iba a hacer su parte, pero Dios iba a acompañarlos en esas batallas. En Deuteronomio capítulo 20 encontramos una exhortación de parte de Dios y les dice: no desmaye vuestro corazón, no temáis ni tampoco desalentéis delante de ellos. ¿Por qué Dios les dio estas palabras? ¿Por qué el Señor les habló de esta manera? Porque el Señor conoce a su pueblo, sabía que al entrar al tiempo de la batalla con aquellos enemigos fuertes, ellos podrían desanimarse.
El pueblo de Israel se desanimaba constantemente, querían renunciar, muchas veces quisieron volver atrás. Pero Dios siempre venía a su auxilio y los animaba, restauraba sus fuerzas, trayendo nuevamente sobre ellos un corazón con ánimos levantados. Israel volvía a creer en el Señor y el Señor se manifestaba y se glorificaba venciendo y derrotando a sus enemigos. Como lo hace el Señor en este tiempo, en medio de su pueblo, cuando Él ve desaliento en su pueblo, cuando Él ve desaliento en tu vida, cuando llega el desánimo a tu corazón por causa de los temores o las tristezas, por los diversos procesos que se viven en esta vida, Él viene en su auxilio a fortalecernos. ¿Sabes? El Señor animó a Pablo. Cuando Pablo estaba en el naufragio, el Señor lo alentó que no moriría, ni él ni tampoco su tripulación. Alentó a Pedro cuando Satanás lo había pedido para zarandearlo. Jesús dijo: yo he rogado para que tu fe no te falte. Y ahora el Señor te anima a ti y me anima cada día con su palabra. Cuando Él ve que comenzamos a desalentar nuestro corazón, entonces Él viene en auxilio a fortalecerte. Es Dios quien anima y fortalece a su pueblo. Él no ha cambiado. Él sigue renovando y fortaleciendo la fuerza de sus hijos. Dios le dio esta palabra, mira Israel, una palabra muy linda a través del profeta Isaías. En el capítulo 35, versículo 3 le dice: fortaleceos las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Quizá te cansaste de pelear la batalla porque has visto que tu enemigo es más fuerte que tú. Quizá te cansaste de continuar, has bajado los brazos, has dejado de adorar, has dejado de alabar al Señor y se han paralizado tus rodillas. Dejaste de orar, dejaste de buscar su presencia y te has detenido. La situación que el pueblo vivía cuando le fueron dadas estas palabras en este tiempo no era el mejor momento que ellos estaban viviendo, pero el Señor viene para animar y para restaurar sus fuerzas. El profeta Isaías había sido testigo de la caída de Israel, había sido testigo del deterioro espiritual y moral de Judá. Y según lo enseña la historia hebrea, este profeta murió aserrado por la mitad por orden del rey Manasés en aquella época. Así que a través de todo esto podemos ver el panorama que vivía Israel. Ellos estaban tan lejos del Dios de Israel. Habían perdido el discernimiento, habían perdido la dirección y no solo eso, sino que también su fidelidad al Señor. Estaban débiles, sin fuerzas, ya no había firmeza alguno en ellos, estaban impotentes delante de sus enemigos. Y lo más seguro era que ellos estaban desanimados y cansados ante las diversas dificultades que estaban enfrentando en ese momento. La verdad es que estos estados de ánimo aparecen con mucha facilidad en los tiempos en los que entramos a los desiertos, esos tiempos donde nuestra fe muchas veces es probada. Es fácil desalentarte cuando estás en los desiertos, es fácil desanimarte cuando está siendo probado tu corazón, pero es necesario fortalecernos en Dios y en su presencia, donde encontramos nuevas fuerzas. En el verso 4, siempre del mismo capítulo del profeta Isaías, él nos dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos y no temáis. La Nueva Versión Internacional nos dice: digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no tengan miedo. Vemos que el imperio enemigo que estaba avecinándose a esta nación iba creciendo, iba conquistando, iba avanzando, y era natural que apareciera el miedo ante semejante enemigo. Ellos vivían atemorizados, pero Dios llegó con su palabra para alentar y para animar su corazón. El optimismo en estos casos no es la clave. No es la clave decir voy a ser optimista, nada me va a pasar y hablar con palabras positivas. No es la clave el optimismo, porque nuestro corazón no debe de estar esperanzado en un optimismo vano, sino aferrado a la palabra, aferrado a las promesas de Dios. Los hijos de Dios
Debemos de marchar siempre hacia adelante, siempre al frente, a pesar de los tiempos, a pesar de las circunstancias difíciles. La Biblia nos dice a través del salmista en el capítulo 92 y verso 10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. El búfalo era como un toro salvaje, feroz y peligroso, era un animal de gran fuerza y de gran resistencia. Y cuando el salmista expresa estas palabras en su oración, era porque él estaba convencido que Dios era su fortaleza y estaba convencido que de Dios venía toda la fuerza y todo el valor, y él por eso decía, tú aumentarás mis fuerzas. Es decir, tú me darás las fuerzas frente al enemigo más potente que pueda tener frente. Sabía que en Dios el débil es fuerte. Algunas veces el panorama en nuestra vida no es el mejor, como lo estaba pasando Israel o como al mismo Gedeón. Pero el Señor nos anima a perseverar y nos invita a renovar nuestras fuerzas en Él y nos alienta para continuar hacia adelante, nunca atrás, siempre hacia adelante. Así que avanza, el Señor está contigo, el Señor va contigo. Hoy Dios te anima y restaura tu corazón. Termino recitándote este verso, Salmo 27:14. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Que Dios te bendiga.